El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, en una transmisión especial, en directo desde Casa Presidencial, desde el despacho particular de la Vicepresidencia de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo nos acompaña, con quien estaremos conversando de diferentes tópicos de interés nacional y centroamericano. Doctor, gracias por aceptar mi invitación. Qué bueno reencontrarnos y saber de que está con mucha actividad y mucho trabajo. Claro, gracias Ricardo. Un saludo a toda la audiencia que está sintonizando este programa y por supuesto, siempre es un gusto conversar contigo. Siempre tenemos la oportunidad de actualizarnos, de hacer una revisión de la coyuntura política nacional. Y con tus preguntas, pues tú permites que la audiencia se informe de manera directa y oficial de los sucesos que más le interesan a la nación. Doctor Ulloa, durante 3 entrevistas anteriores hemos abordado el proceso de consulta de la Constitución de la República de El Salvador. Este proceso ha finalizado, ha concluido. Usted ha entregado este trabajo especializado al señor presidente de la República. ¿Cuáles son los principales resultados de este resumen ejecutivo? Que quiero agradecerle también por haber enviado estos ejemplares a mi persona. Los he revisado, los he estudiado y me parece un trabajo muy profesional, muy técnico y que recopila todos estos meses de trabajo. Bueno, en efecto, hay resultados concretos. El primero de ellos, como tú lo señalas, fue hacer la entrega material al presidente de la República de los documentos originales en los que consta tanto el libro de actas del comité ad hoc, donde se iban registrando todos los eventos, las reuniones, los encuentros, las sesiones de trabajo, la recepción de documentos que nos llegaban desde el exterior de nuestros compatriotas, y todo ese material se sistematizó y se redactó de forma tal que quedaran elaboradas las normas constitucionales que se van a proponer posteriormente. Como se había ofrecido, el 15 de septiembre se hizo la entrega formal. En una fecha simbólica, pues estábamos cumpliendo los 200 años de la independencia. El 9 de septiembre de 1921, o sea, 100 años antes, se había redactado la Constitución de Centroamérica con los 3 países, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces era bastante emblemático que El Salvador de nuevo hiciera una reflexión sobre su Estado, su institucionalidad, su agenda en cuanto a los derechos fundamentales, los derechos humanos, ampliando el catálogo de derechos y a la vez proponiendo desde el prólogo de la Constitución el derecho a la integración centroamericana que tiene nuestro pueblo. Entonces, ya conceptualizado como un derecho a la integración, ya queda incorporado como un derecho subjetivo que puede ser exigible, o sea, no era una aspiración como se decía antes. Entonces eso era simbólico para nosotros entregarlo el 15 de septiembre. Y luego, ya en recientes conversaciones con el presidente, de cara a los proyectos y los planes de trabajo de lo que nos queda del mandato, porque estamos exactamente en la mitad del mandato, hablábamos justamente del tema de la reforma constitucional. Y él me decía, bueno, que estaba satisfecho de que habíamos cumplido el mandato que él nos había dado de hacer una revisión integral de la Constitución de manera inclusiva, o sea, que no fuera el producto de pequeños grupos o de abogados iluminados que iban a redactar normas de manera doctrinaria y abstracta, sino que fuese el verdadero sentimiento de nuestro pueblo.
y eso es lo que recoge el documento. Y que por lo tanto, me decía él, ahora viene la fase de estudio, es decir, desde el órgano ejecutivo, él va a preparar su estudio para luego llevarlo al órgano legislativo y que sean los diputados, 10 como mínimo, los que le den iniciativa de ley. Eso esperamos se pueda concretar el próximo año, en el 2023, y que este 2022 sea el año de la discusión. Así que qué bien que tu audiencia, a través tuyo, empezando el año, en este inicio del año 2022, se va a enterar de que empieza una jornada de difusión, de socialización, de debate y de apropiación por parte del pueblo de este documento. Doctor, cuando nos reunimos el año anterior, eran casi 4.000 aportes que se habían brindado por salvadoreños y salvadoreñas en todo el mundo, a través de la plataforma, pero también físicamente. ¿Cuál fue el resultado final? Mira, fíjate que nos sentimos más que satisfechos y además orgullosos de nuestro pueblo, de ver que desde 25 países alrededor del mundo, los salvadoreños entraron a una aplicación que inauguramos el 15 de noviembre de 2020, 15 de noviembre, abrimos la plataforma y empezó toda la ciudadanía residente fuera a enviar sus propuestas. Fueron exactamente 3.862, casi 4.000 las que entraron. Claro, con las propuestas que nos llegaron físicamente, porque los sectores se reunían y las llevaban a... Bueno, tú llegaste con una propuesta muy estructurada, que parte de ella la vas a ver reflejada en el estudio, en el proyecto que se llevó a cabo y que concretó con el estudio que le entregamos al presidente. Entonces pasamos de las 4.000 propuestas de todos los salvadoreños, tanto residentes fuera del país como los que vivimos aquí en el territorio nacional. Eso es lo que nos da la satisfacción de decir, este proceso de consulta ha sido el más participativo, el más incluyente, el más abierto y que por primera vez le ha dado la oportunidad a los salvadoreños que viven fuera de opinar en un tema tan importante. De estas más de 4.000 propuestas, recomendaciones, sugerencias, ¿cuál fue como la dinámica principal de los aportes ciudadanos? Bueno, como había de todo, habían propuestas que tenían que ver con los órganos del Estado, con el sistema político, con el sistema económico, con las instituciones, con los derechos. Entonces lo que hicimos nosotros para tener un trabajo académico sólido y establecer una metodología que permitiera recoger todos esos aportes de manera sistemática, pero también adecuada a cada una de las áreas donde la gente quería opinar. Y creamos con las 4 mesas. La mesa 1, que veía la parte dogmática, donde todo lo que tenía que ver con derechos fundamentales se iba ubicando en esa mesa. Ahí tú vas a ver que ha habido una extensión en el catálogo de derechos, de los derechos que se consignaron en la Constitución de 1950, que es la matriz que está vigente ahora. A la fecha habían transcurrido ya más de 70 años y había que actualizar nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho al agua pura, potable, derecho a la alimentación adecuada, derecho al aire, al medio ambiente, bueno, derecho a la verdad, derecho al trasplante de órganos. Bueno, hay una cantidad de nuevos derechos que se han incorporado, que están en la parte dogmática, en la mesa 1. Luego la mesa 2 tenía que ver con el sistema político y el régimen económico. Ahí recibimos muchas propuestas que pedían que el pueblo tiene derecho a ser más participativo en las grandes decisiones nacionales. O sea, que no solo se le llame para ir a elegir a los representantes y a los gobernantes y que sean ellos los que tomen las decisiones. El pueblo quiere participar en las decisiones. Entonces se propone crear el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y las iniciativas populares como mecanismo para que el pueblo participe en las grandes decisiones. Y en el régimen económico igual seguimos pensando que el país, por la limitación territorial que tenemos, por la depredación del medio ambiente que se ha hecho, por el modelo económico y de acumulación que se ha seguido, que ha sido destructivo para el medio ambiente, no se ha tomado en cuenta. Ahora ponemos la propiedad privada, se reconoce siempre en función social, pero en estricto
apego y en armonía con el medio ambiente. O sea, pues que la actividad económica, cualquier tipo de actividad que se haga, tiene que estar en armonía con el medio ambiente. Ya el planeta en su conjunto, según el último informe de Naciones Unidas, que se llama La siguiente frontera, la era del antropoceno, ya nos está dando alertas rojas que el planeta lo estamos destruyendo, los seres humanos. Ese es el antropoceno, la acción del ser humano sobre el planeta. Entonces, hemos querido, desde nuestro modesto aporte como país y como región, tomar en cuenta el medio ambiente. Así que se propone un modelo económico de desarrollo que vaya en función del medio ambiente. Luego en la parte orgánica, que es donde también hubo más participación, ahí se han tocado desde el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, las instituciones de Contraloría. Se ha creado una Contraloría Social donde se ponen 5 instituciones que van a tener van a ser la garantía de los ciudadanos para el ejercicio del poder público. Que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, que haya probidad. Ahí se concentran 5 instituciones, 2 que ya están constitucionalmente consignadas y 3 que se suben de rango de ley secundaria a rango constitucional. Y en el órgano judicial, que también hay una operación de cirugía mayor para separar las funciones administrativas de la Corte Suprema con las funciones jurisdiccionales que ahorita se confunden y atrasan la administración de justicia. En fin, hay toda una serie de modificaciones en la parte orgánica del Estado, o sea, en las instituciones. Y la mesa 4, la última, que era la que tenía que ver con los procesos, con los periodos, que también ha habido traslado, porque bueno, en caso de las elecciones, los ciclos electorales se tienen de 3 años para legislativas y municipales, 5 para diputados, total que esos impares nos mantienen siempre en elecciones. Entonces estamos queriendo ordenarlo. Hemos propuesto ciclos electorales siempre de 3 años para los municipales y las presidenciales de 6 años con revocatoria de mandato a 3 años. O sea, pues que hay todo un trabajo de modernización del Estado, de fortalecimiento de la institucionalidad adecuada a los tiempos modernos y sobre todo de mayor participación ciudadana en la política y en las decisiones de gran envergadura. Doctor, el trabajo de el equipo estratégico que le acompañó y los profesionales que trabajaron en las mesas, ¿cuál es su evaluación de su desempeño, de su compromiso, de su responsabilidad y sobre todo de una entrega dentro del plazo que había establecido el señor presidente? Pues fíjate que mis felicitaciones desde lo más profundo de mi corazón para todos estos profesionales, para todos los dirigentes sindicales, sociales, religiosos, académicos, todos los que se involucraron, porque llegaban por decenas a las mesas, algunos en algunos temas, otros en otros, pero el equipo ad hoc, también para ellos mi reconocimiento, porque todos trabajaron de manera voluntaria. Nadie recibió un estipendio, un salario, dietas o viáticos por las reuniones. Todo el tiempo fue aporte voluntario de los profesionales. Por eso incluso hacíamos las reuniones los días sábados, los fines de semana o después de jornadas laborales, porque los profesionales que llegaban a aportar venían de sus trabajos y se sacrificaban ese tiempo libre para dárselo a la patria como esa contribución. Creo que es lo más noble que ha habido en esta tarea. Nadie cobró un centavo ni en viáticos, ni en salarios, ni en dietas, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque queríamos que realmente esto fuese un producto del pueblo, de la sociedad. Porque cuando podíamos haber contratado profesionales, abogados, que fueron los que criticaron, porque tuvimos críticas muy acerbas, muy incluso difamatorias en algunos casos, de los abogados que se llaman constitucionalistas, pero que están acostumbrados a recibir canonjías o ser pagados debajo de la mesa para hacer trabajo. Es decir, todo eso aquí quedó eliminado. Y por eso es que muchos de los abogados que se creían que son los que podían venir aquí, ser contratados y recibir honorarios como los que les pagan algunas corporaciones, son los que han criticado. El resto de colegas
no solo abogados, ahí llegaron ingenieros, llegaron médicos, llegaron líderes religiosos, llegaron filósofos, sociólogos, de todo tipo tuvimos el aporte. Ha sido un producto del voluntariado y de la entrega patriótica de estos sectores, y por eso mi reconocimiento y mi gratitud a nombre del gobierno y del pueblo. Doctor Ulloa, usted ha sido un hombre identificado con el estudio sistemático de nuestras constituciones, ha presentado recursos en toda su hoja de vida como abogado y notario de la República, impulsó siempre una transformación y reformas profundas de nuestra Constitución. ¿Usted se encuentra satisfecho con este proceso? ¿Cómo valora esta oportunidad que le brinda el señor presidente para desarrollar un proyecto de vida y un análisis integral que usted siempre había propuesto? Fíjate que tu pregunta me mueve mucho los recuerdos de esta magna tarea que nos propusimos hace muchísimo tiempo. El primer gran esfuerzo lo hicimos en 1992, cuando organizamos la Jornada Internacional de Juristas con el IEGES, el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, y lo llamamos Una Nueva Constitución para un Nuevo País, porque veíamos 1992, que veníamos terminando la guerra civil, como un momento fundacional en el cual el país podía reinventarse, cambiar de rostro, cambiar de identidad del modelo oligárquico que traíamos en el pasado, de la confrontación que nos duró casi más de una década, y dar ese nuevo giro hacia un modelo de democracia y de un gobierno diferente. Pero fueron proyectos que no pudimos concretar. Luego, cuando llegó el primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes, le propusimos que hiciéramos este estudio y hacer una reforma integral de la Constitución, pero no tuvimos eco. Cuando llegó el segundo gobierno del FMLN, el doctor Fabio Castillo se lo planteó al presidente Sánchez Serén, que hiciéramos ese trabajo, tampoco hubo eco. Ahora, cuando llegó el presidente Bukele, yo se lo planteé y él inmediatamente lo retomó, lo aceptó y de manera muy receptiva me encomendó hacer ese trabajo. Entonces yo me siento no solo satisfecho de la labor cumplida, sino también de una aspiración que traíamos muchos sectores. Como lo ha dicho en repetidas ocasiones el doctor Fabio Castillo, él fue el gran inspirador que me empujó mucho a hacer este trabajo. Desde el tiempo de Funes, en el tiempo de Sánchez Serén, y ahora en este gobierno logramos por fin alcanzar ese objetivo. Y ahí está el resultado, ahí está el producto, y serán las nuevas generaciones las que nos van a evaluar. Doctor, ¿cuál es la importancia de una Constitución de la República? Creo que esa conciencia ciudadana no todos la hemos adquirido, se nos ha inculcado que es un pacto social, pero realmente, ¿qué debe de trascender para que todos y todas podamos sentirnos identificados con esta Constitución? De hecho, este proceso consultivo de alguna manera nos permite sentirnos parte de esta análisis integral. Justamente eso es la Constitución, o sea, es el resultado, es la expresión de la identidad nacional, del espíritu de nación que todo pueblo desea expresar para, en un territorio determinado, con una población establecida y con un marco jurídico político que regule las relaciones de convivencia, de poder, pueda participar en el concierto de naciones en la comunidad internacional. Entonces, nuestra Constitución, la actual, como lo decía inicialmente, viene de 1950. Fue una Constitución muy visionaria, por eso ha perdurado en el tiempo, porque se inspiró en las constituciones europeas que habían creado las nuevas democracias después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los regímenes totalitarios entre las dos guerras habían asolado Europa, tanto los nazis en Alemania, los fascistas en Italia, los estalinistas en la Unión Soviética. Entonces la reacción fue crear un modelo de democracia distinto para el occidente, y de ahí se inspiró nuestra Constitución, además que se había declarado el 10 de diciembre de 1948 se había proclamado la Declaración Universal de Derechos Humanos.
muchos de esos derechos estaban incorporados en nuestra Constitución, ahí están todavía. El derecho a la seguridad social, el derecho a la participación política, son derechos humanos que están ahí en la Declaración. Pero de 70 años el mundo ha cambiado mucho, entonces había que actualizarlos, esos derechos. Entonces la Constitución ahora representa, algunos dicen un pacto social, es una visión porque generalmente las constituciones en nuestro país históricamente se elaboraban después de un golpe de Estado, después de un hecho violento. La Constitución del 50, que es muy buena, pero fue precedida del golpe de Estado de 1948, conocido como el golpe de los mayores. Después hubo la Constitución del 62, precedida por el golpe de Estado de 1960, que derrocó al gobierno del presidente José María Lemos. Luego la Constitución del 83 estaba precedida del golpe de Estado de 1979, que derrocó al general Carlos Humberto Romero. Entonces, esta Constitución es la primera que estamos proponiendo sin que sea precedida por un hecho violento de golpes de Estado ni de otro tipo, como las reformas que se hicieron en el 92, 91, 92, que se reclama, pero eran producto de la guerra que estamos viviendo, la guerra fratricida. Entonces, ahora estamos en un momento de reflexión, sin esas aprehensiones de la confrontación política, militar, con muertos para pagar la cuota de sangre de una nueva Carta Magna. Esa es la ventaja que quisiéramos aprovechar y ese es el signo de los tiempos que tenemos que leer para poderle dar a las nuevas generaciones un nuevo marco normativo fundamental que permite organizar la sociedad, porque esa es la importancia de las constituciones. A partir de ahí se generan las normas fundamentales que después se traducen en las leyes, en los reglamentos, en materia penal, civil, mercantil, todas las regulaciones de la vida, la parte laboral, en fin, que le van a permitir a la sociedad trabajar de manera armónica. Esa es la idea. Por eso es que queremos que este proyecto de reforma vaya a ser discutido por todos los sectores. Eso queremos hacer todo este año. Y gracias por darnos esta oportunidad de arrancar con tu programa para anunciar que vamos a trabajar todo el año con universidades, con centros de pensamiento, con todo el mundo a discutirla, para que todo el mundo lo vaya entendiendo y que mucha gente que ha estado prejuiciada, que creyó que esto era un intento de darle más poder a una persona, es decir, tantas leyendas negras que se enarbolaron en ese momento, se han venido cayendo, porque la mentira, como decimos nosotros, siempre tiene patas cortas y la verdad la alcanza. Aquí la verdad la va a saber el pueblo cuando empecemos a discutirla y la gente empiece a conocer de qué se trata y se apropie de ella y la vuelva su constitución y su instrumento, y no, como ha sido tradicionalmente, una constitución que la trabajan en un cuartel o en una sectora, en una gran empresa donde se han hecho las anteriores constituciones y al pueblo se la vienen a imponer. Esta no, esta va a salir y está saliendo de las entrañas del pueblo. Este proceso, doctor Ulloa, que usted está anunciando en esta oportunidad, ¿será participativo? ¿Podrán los diferentes sectores solicitar conocer el estudio? ¿Qué lineamientos tendrán para poder facilitar que diferentes actores de la vida nacional puedan conocer este estudio? Mira, estamos en conversaciones con algunos organismos que nos van a apoyar, incluso organismos internacionales que tienen recursos para que no sea con fondos del Estado y no digan que el gobierno está haciendo esto para imponer una visión. No, lo vamos a gestionar de manera tal que el pueblo sienta que es partícipe y que esto no lo ha comprado el gobierno para imponerlo. Esto va a salir del pueblo. Y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer básicamente empezando por la academia, es decir, las universidades, las escuelas de derecho. Ya se lo presentamos a todas las universidades, tanto las privadas como la Universidad Nacional. Tuvimos una reunión con ellos y con la Academia Salvadoreña de la Lengua, porque fíjate cómo es de importante, esto no lo ha hecho ningún país del mundo. El Salvador es el pionero de que le lleva a la Academia de la Lengua un texto jurídico, un proyecto de constitución para que lo revise, porque muchos de los problemas que hemos visto en la constitución actual y en otras constituciones es que hay errores a veces de redacción que confunden
y al no estar bien redactadas las normas, se prestan a interpretaciones dolosas. Vaya, este es el caso, y lo voy a decir con claridad porque va a salir en el debate y va a ser tema de campaña política, la reelección inmediata del presidente. Nosotros en la Constitución lo estamos poniendo con toda claridad para que no quede duda cómo concebimos la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero hoy por hoy, tal como está redactado el artículo, que es el 152, no deja claro cómo debe de operar la alternabilidad. Entonces, la sala anterior, por afectar a Mauricio Funes, hicieron una interpretación diciendo que había que esperar 10 años para que un presidente volviera a postularse. Iba dirigida a Mauricio Funes. Entonces, cuando uno legisla de esa manera, comete los errores que cometieron esta sala. Esta sala actual dijo que no hay necesidad de esperar, porque la prohibición es para el presidente o para el candidato. Ahí tienen ellos un juego, que es lo que decimos, la interpretación. Cuando el texto de la norma no es claro, lo permite. Entonces ya aquella sala decía que eran 10 años y todo el mundo lo respetaba. Esta sala dice que no hay que esperar ningún periodo, sino que puede automáticamente presentarse. Entonces hay que respetarlo. Eso va a ser parte del debate. ¿Qué hay que hacer para que en el futuro esto no suceda? Dejar las normas bien claras como lo hemos puesto nosotros. Y que lo diga alguien que no es ni político, ni tiene intereses partidarios o gubernamentales. En este caso, la Academia Salvadoreña de la Lengua. A ella le pedimos que hiciera una revisión y con gusto la aceptaron y han trabajado para evitar que una coma mal puesta, un verbo mal conjugado o una frase mal elaborada generen interpretaciones erróneas. Doctor, en esa dirección, ¿hay alguna posibilidad que se revisen algunos términos que no son entendibles para la mayoría de ciudadanos? Porque la Constitución debe no solo de recopilar ese interés nacional de los objetivos nacionales permanentes y actuales, sino también en un lenguaje que pueda ser asimilado por todos. Sí, fíjate que ese es el trabajo al que vamos ahora, este año, a hacer que las normas sean entendibles por toda la gente y buscar formas de expresión que tengan un alto contenido jurídico y que sean sustantivamente claras para que no haya duda de qué derecho se está regulando o qué bien jurídico se está protegiendo o qué conducta se está prohibiendo. Solo te pongo un ejemplo, que ha habido confusión en esto y sobre todo por líderes religiosos. Han confundido un concepto que hemos puesto sobre la muerte digna con la eutanasia. Entonces dicen, la eutanasia está prohibida pues porque solo Dios puede quitar la vida, la concepción religiosa de la vida. Yo les digo que nosotros en ese proyecto, cuando estamos regulando eso, nunca pensamos en la eutanasia, porque hay 3 palabras que son técnicas en la medicina. La eutanasia, que es cuando tú pues le desconectas la máquina a la persona y se muere, ¿no? O sea, le cortas la vida, y ya sea por voluntad de ella o por los parientes, pero le cortas la vida, es la eutanasia. Está la distanasia, que es prolongarle la vida de manera artificial a la gente, o sea, tenerla viva ahí con sondas, con máquinas y está un vegetal. Entonces es la distanasia, o sea, tener eutanasia y distanasia, cortar la vida y prolongar la vida de manera artificial. Y está la ortotanasia. Si nosotros hubiéramos puesto en la norma, ¿verdad?, se reconoce el derecho a la ortotanasia, posiblemente la gente no hubiera sabido qué era. Entonces, ¿qué pusimos? Se reconoce el derecho a la muerte digna. Entonces, decir que hay derecho a tener una muerte digna es reconocer que tú, al momento de expirar y dejar este mundo, lo puedes hacer con dignidad. No es que te la cortan la vida, no es eutanasia, tampoco te la están prolongando, no es distanasia, es ortotanasia. El ejemplo lo acabo de vivir yo con mi mamá, y lo escribí públicamente, agradeciendo a todas las personas que me habían dado su pésame, pero sobre todo porque mi mamá había muerto, había tenido una muerte digna, o sea, murió en el momento que expiró, nadie le quitó un cable, ni la desconectó, ni nada, pero murió
dignamente atendida con medidas paliativas. Es decir, ese es el derecho que todos tenemos y deberíamos de tener a una muerte digna. Entonces, lo digo porque mucha confusión se va a crear cuando se hablen de términos técnicos o jurídicos si la gente no los entiende. Si yo te digo, si yo hubiera dicho mi mamá murió dentro de los cánones de la ortotanasia, nadie me hubiera entendido. Pero si digo mi mamá murió atendida médicamente, en la mañana estaba una enfermera con ella, en la tarde estaba otra, después falleció con sus cuidados y su atención, eso es un derecho que todo el mundo debería tener. Entonces vale la pena pues retomar tu punto de que las constituciones deben de tener un lenguaje en el cual todo el mundo lo entienda. Eutanasia, ortotanasia, distanasia son términos que lo entienden los médicos, pero tenemos derecho a tener una muerte digna. Bueno, eso lo entiende todo el mundo. Así llegamos a esta primera parte. Al regresar del corte conoceremos más del trabajo del doctor Félix Ulloa Hijo como vicepresidente de la República de El Salvador. Concluimos esta primera parte haciendo este análisis ejecutivo por medio del doctor Félix Ulloa de este resumen ejecutivo del estudio integral de la Constitución de la República de El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad una transmisión especial desde Casa Presidencial en el despacho particular del doctor Félix Ulloa Hijo, vicepresidente de la República de El Salvador. Doctor Ulloa, otro de los trabajos que usted ha enfocado y ha combinado mientras desarrollaba este mandato del estudio integral es el trabajo de la integración centroamericana. Se ha dicho mucho sobre el trabajo de las vicepresidencias en nuestra región y parece que estamos logrando el objetivo de que las vicepresidencias trabajen en proyectos estratégicos en beneficio de toda la comunidad centroamericana. Sí, en efecto, fíjate que desde que El Salvador asumió la presidencia pro tempore, que nos tocó justamente entrando en el gobierno el 1 de junio del 2019, revisamos el protocolo de Tegucigalpa, que es el que daba origen al sistema de integración centroamericana, o sea, al SICA, y encontramos que en el artículo 12 está considerada la cumbre de vicepresidentes como un órgano consultivo del sistema. Entonces vimos que habían pasado muchos años sin que se convocara a esta reunión de vicepresidentes. El Salvador inmediatamente lo hizo. Tuvimos la suerte de que vinieron vicepresidentes de toda la región, hablamos, vimos la necesidad de que los vicepresidentes pudiéramos jugar ese rol de, digamos, intermediación entre las cumbres de los presidentes y los equipos técnicos de la integración, porque nos vimos y nos enteramos de que no había reuniones de alto nivel político, o sea, los presidentes no se reunían, y cuando se reunían era un par de horas, solo iban a firmar documentos, declaraciones que le preparaban los equipos técnicos. Entonces prácticamente la agenda de la integración la han estado moviendo los técnicos y no los dirigentes políticos de alto nivel. Entonces dijimos, no, la agenda de la integración hay que moverla desde un nivel de discusión político al más alto nivel. Y si los presidentes, por las coyunturas que hay, pues no se reúnen o no se hablan, tuviste pues que en el caso de la toma de posesión nuestra, 2 presidentes de Centroamérica no fueron invitados. El caso del presidente de Guatemala, de Honduras, y el caso del presidente de Nicaragua. Entonces era muy difícil que a nivel de las presidencias pudiera haber ese entendimiento. Pero a nivel de las vicepresidencias tratamos de mover la agenda. Y de hecho así lo hicimos, y luego hemos tenido otras reuniones en las cuales hemos ido tratando de impulsar la agenda. En este momento la integración se encuentra en una situación muy delicada porque todavía no ha habido la posibilidad de elegir al nuevo secretario general, que terminó su mandato en junio del año pasado, y llevamos una cefalía ya de un semestre. Ahora que yo estuve en Honduras
aproveché las reuniones bilaterales con varios estados para abordar el tema, ya con instrucciones del presidente Bukele, que él es muy proactivo para fortalecer la integración, y hemos acordado buscar un mecanismo para salir de este impasse, y Panamá, que tiene la presidencia pro tempore en este primer semestre del 2022, ha aceptado pues ser un factor proactivo para poder potenciar la integración y darle salida a este incidente que tenemos en este momento. Doctor, ¿cuáles son estos grandes proyectos estratégicos que están en este momento ustedes abordando con expectativa de que puedan llegar a un feliz término? Bueno, mira, hay múltiples proyectos porque se estableció una agenda de desarrollo en la región que se llamó la Agenda 2040, o sea, una agenda de 2 décadas, quizás más ambiciosa que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que implica una década, los ODS. La Agenda Centroamericana era un poco más ambiciosa, y ahí habían temas como una Centroamérica verde. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que hablábamos en la primera parte, tenerle más atención, ponerle más atención, tener mucho más cuidado con el tema de medio ambiente, porque estamos en una región sumamente vulnerable, con terremotos, con volcanes en erupción, con huracanes, que hace pues que los desastres naturales nos golpeen y la debilidad institucional de nuestros países no sea capaz de responder adecuadamente. Y estos últimos eventos que hubieron con el Iota y el ETA nos mostraron la vulnerabilidad y el golpe que da a los sectores, sobre todo los más desposeídos. Entonces, la Centroamérica verde, la interconectividad, que para muchos era terrestre. Ahí vimos en una reunión que hubo en San Pedro Sula, el presidente Bukele me pidió que la atendiera, la necesidad de una conectividad por otros mecanismos, es decir, también por la vía cibernética, por la innovación, estamos en la plena era digital, entonces Centroamérica tiene que moverse a ese nivel, y una conectividad también con la parte insular de Centroamérica, es decir, con la República Dominicana, buscar un mecanismo de mayor integración, ya sea marítima, aérea, ya que no puede ser terrestre, porque es una isla, pero es parte del sistema del SICA. Luego otros grandes proyectos, el Tren del Pacífico, que el presidente Bukele lo anunció en una reunión que lo invitaron en Guatemala, la Fundación Esquipula, y muchos grandes proyectos de esa naturaleza, de electricidad, de conexión, pero hay uno que es bien importante que también se aprobó ahí en Honduras, en San Pedro Sula, que se llama el PDI, que es el Plan de Desarrollo Integral. Ese ubica a la parte norte de Centroamérica, que somos los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, con los estados del sur de México, que son 8 o 9 estados del sureste mexicano, y se crea una zona que CEPAL ha llamado el Plan de Desarrollo Integral. Lo acabamos de aprobar, yo estuve en la sesión de la CELAC en México el año pasado en septiembre, donde Alicia Bárcenas de CEPAL presentó este plan, el PDI, donde prácticamente se hace una reingeniería en los 3 países con más de 400 proyectos. El Salvador presentó 18, algunos como el de la nueva escuela, el del Plan Trifinio, que es otro proyecto que maneja la vicepresidencia con los 3 vicepresidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y toda esa visión de desarrollo incluye pues una sinergia que le permitiría a la región posicionarse como un sujeto relevante en la comunidad internacional. Según el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, en una cumbre de presidentes que hubo en Costa Rica en junio del año pasado, que vino el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, tuvimos la reunión, porque el presidente Bukele me envió también a esa reunión, donde decía el presidente del BCE que la región centroamericana, la región SICA, es la 4ª economía a nivel de toda América Latina. O sea, solo nos supera Brasil, Argentina y México. De ahí sigue la región SICA. Imagínate la importancia que tiene el estar unidos, porque unidos no somos, Salvador somos 20.000 kilómetros cuadrados y 8 millones,
Costa Rica son 50.000 kilómetros cuadrados, es decir, somos pedacitos, pero unidos somos 560.000 kilómetros cuadrados, somos más grandes que España. Tenemos una población de más de 60 millones, todos unidos. O sea, pues que el mensaje, ¿qué más claro puede ser? Que estar unidos para poder ser relevantes en la comunidad internacional y no pequeños países periféricos como hasta ahora hemos sido. Doctor, ¿existen otro tipo de proyectos que si no son macros, de una gran envergadura, pero que pudieran ayudar mucho en la dinámica del trabajo, del empleo, de la salud, de la economía, como es que en este momento los títulos académicos no son validados en la microrregión de lo que es Centroamérica? Esto ha sido una situación que a través de los diferentes gobiernos se aborda y nunca hay una alternativa. ¿Han podido abordar este tema? Sí, fíjate que en la agenda tenemos 3 temas que son, así lo hemos puesto como prioritarios. Los títulos, la convalidación de títulos, o sea, la homologación, que hoy por hoy solo Guatemala lo cumple. O sea, Guatemala sí tiene la posibilidad de convalidar títulos de cualquier profesión que va a la Universidad de San Carlos, de cualquier profesional que se haya graduado en otro país de la región. El otro es el de la hipoteca centroamericana. Ese proyecto, El Salvador era el que tenía más reticencia. Hemos hablado con el CNR porque es la entidad que tiene a cargo dentro de la institucionalidad salvadoreña el tema de la hipoteca centroamericana, y si se logra ya aprobar, esto implicaría que tú puedes adquirir un inmueble en República Dominicana, un banco de Panamá te presta el dinero y tú lo pagas en El Salvador. O sea, pues que ya es una homologación de registro de propiedad y de sistemas de otorgamiento de crédito con garantías hipotecarias. Y luego también estamos presionando, y acaba de haber una reunión en Panamá del CISCAD. El CISCAD es el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana, o sea, todos los seguros sociales, para que sea reconocida la seguridad social como un sistema de toda la región, de tal suerte que si un trabajador, ponerle un conductor de un tráiler sale de Guatemala y va para Panamá, pero se enferma en Costa Rica, lo puede atender la Caja Costarricense del Seguro Social. No tenga que ir en Costa Rica a un hospital privado o a un hospital público, no, va al Seguro Social de Costa Rica porque tiene su afiliación de que está pagando en el IX, o sea, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Y además, no solo en la salud, sino también en las prestaciones económicas. Si yo me jubilo, he cotizado todo el tiempo en El Salvador, pero me fui a vivir a Nicaragua y quiero recibir mi pensión allá, pues allá me la pagan. ¿Por qué? Porque hay una caja común de seguridad social. Entonces, cuando ya la integración baje a estos niveles de las profesiones, de los negocios vía garantía hipotecaria, de las prestaciones de la seguridad social, se le va a ver más sentido, porque hasta hoy la integración la gente la ve como una entelequia de los académicos o de los políticos, lo más los empresarios, porque ellos son los que mueven mercancías, y de hecho, y esta es una buena noticia, acabamos ya, El Salvador era el que faltaba de aceptar todos los términos para que empiece a operar la integración profunda. Este es un mecanismo de libre paso de mercancías entre los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Empezó entre Honduras y Guatemala. El Salvador se adscribió posteriormente, pero había tenido objeciones para echarla a andar con la nueva titularidad en la SIECA, el nuevo director ejecutivo, que por cierto es un salvadoreño, el embajador Francisco Lima, que es un orgullo para nosotros que sea un salvadoreño el que haya asumido liderazgo en la SIECA. Se lograron quitar todos estos obstáculos y ya El Salvador ya entró plenamente. Es una noticia que me dio recientemente la ministra de Economía, que se había firmado ya todo, y vamos a empezar a ver pues que va a haber una libre circulación de mercancía en los 3 países. Entonces, todos estos mecanismos hay que irlos viendo como las formas de ir generando los espacios regionales que nos permitan ser, como decía anteriormente, más relevantes en la comunidad de naciones, y que esa cuarta economía que somos hoy en América Latina se vaya potencializando y se vaya convirtiendo realmente en un factor de desarrollo. Doctoras, recientemente usted representó al señor presidente de la República, Nayib Bukele,
en la toma de posesión en la República de Honduras. Pudimos seguir esa transmisión, su presencia encabezando la comisión en representación del presidente, el señor presidente también de la Asamblea Legislativa, el licenciado Ernesto Castro. ¿Qué pasó ahí en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con ese recibimiento tan efusivo, tan noble de los ciudadanos hondureños para la representación salvadoreña? Y de igual manera ese rompimiento del protocolo al corear el nombre del presidente Bukele. Bueno, mira, realmente fue emocionante poder entrar al estadio y sentir esa ovación por nuestro país y por el presidente, porque en efecto el pueblo hondureño guarda en su memoria histórica reciente la solidaridad con la que el presidente salvadoreño atendió las necesidades que tenían muchos sectores hondureños en el tema de las vacunas. Alcaldes que vinieron a recibir aquí su dotación, pero hay un dato más importante, y es que en las islas de la bahía, que es en el Atlántico hondureño, las posibilidades de tener vacuna eran muy, pero muy limitadas, y hubo una acción directa del gobierno de El Salvador de enviar al ministro de Salud, el doctor Alaví, allá lo recuerdan mucho, porque voló hasta las islas de la bahía para poder administrar la vacuna a esas personas. Ahí nos estaban esperando, querían que fuéramos. No, por razones de agenda no pudimos, pero ellos llegaron a Tegucigalpa y le entregaron a la delegación un reconocimiento para el presidente Bukele, el cual pues ya se le entregó en su despacho. Y esa gratitud es la que se mostró justamente en el estadio cuando estuviste pues coreando el nombre del presidente Bukele. Doctor, la vicepresidencia de la República de El Salvador parece haber encontrado un rol determinante, influyente, de liderazgo en nuestra región, y ya no esa figura de alguna manera que no se entendía cuál era el rol y que solo estaba a la espera de cubrir al presidente de la República en ausencia. Ahora tenemos un liderazgo. Usted ha dirigido este organismo pro tempore el año anterior con excelentes resultados para la región, para el país. ¿Hacia dónde va la República Centroamericana después de 200 años de esta independencia, de esta república? Nosotros coincide con el estudio integral de una constitución y una visión de liderazgo del presidente Bukele y su persona. Bueno, mira, por instrucciones del presidente Bukele también hemos asumido ese trabajo, que es el que empezamos a desarrollar también ya este año. Vamos a hacer una revisión de toda la normatividad regional, empezando por el protocolo de Tegucigalpa de 1991, vamos a revisar el protocolo constitutivo del Parlamento Centroamericano, el estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, para buscar crear esos tres órganos fundamentales, que si lo ves es la réplica de una visión republicana, porque está el órgano legislativo, que en este caso es el Parlacén, el órgano judicial, que es la Corte Centroamericana de Justicia, y las cumbres presidenciales, que sería el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema nosotros vamos a empezar a hacer una revisión, porque queremos avanzar del estado de la integración en que nos encontramos ahora, con ese impasse que te comentaba, a un salto de calidad y poder llegar a constituir la Unión Centroamericana. La aspiración de muchos es volver a la República Federal, que es la que nos vio nacer hace 200 años, pero un modelo de República Federal es muy complejo para la situación en la que se encuentra la región. Además, con la incorporación de otros 3 estados que no existían en el 1821, como es Belice, Panamá y República Dominicana, pues se volvería más complicado un modelo de República Federal. Pero un modelo de unión lo vemos factible, igual que de la Unión Europea. La Unión Europea llegó a esa conclusión en el 2009, en Lisboa, después de varios años de debate, porque ellos querían también convertirse en un modelo federal con una constitución europea, que fue propuesta a principios de la década anterior. Ya a partir de 2003, 2004 empezaron los debates sobre la Constitución de Europa, y al final pues no se pusieron de acuerdo. No hay Constitución Europea, sino que hay un tratado, el Tratado de Lisboa de 2009, que creó la Unión.
pero crea una entidad diferente y separada de los estados, con instituciones comunitarias que tienen competencia en el espacio regional. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, las normas que da son normas que valen y son obligatorias en todos los estados, o el Banco Central Europeo, la Corte Europea, en fin, eso es lo que queremos nosotros como aspiración, llegar siquiera a la Unión Centroamericana. La aspiración sería una república federal, pero creemos que lo realista, lo posible, lo factible y lo que es nuestro desafío inmediato es pasar de la integración donde estamos hoy a la Unión Centroamericana. Doctor, sin duda un año 2022 con mucho trabajo que nuestros televidentes y cibernautas están escuchando de sus labios toda la actividad del despacho de la vicepresidencia. En lo local para El Salvador, ¿cuáles son los proyectos desde la vicepresidencia para el 2022? Bueno, tenemos también otras actividades que son muy concentradas en el terreno nacional. Estamos trabajando desde el Plan Trifinio en una zona de intervención en 8 municipios entre Chalatenango y Santana, con un municipio emblemático que es Metapán, para desarrollar una agencia de desarrollo local y poder ampliar eso a toda la zona, a la región Trifinio, o sea, a Guatemala y Honduras. Pero es un trabajo propio en la región, ahí en el Trifinio, en la parte del Salvador, la Dirección Nacional del Salvador. Tenemos también impulsando el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto que tiene que ver con el seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030, en la que El Salvador se ha comprometido y que ahora le vamos a dar seguimiento, vamos a ir viendo su sostenibilidad, su cumplimiento, y ya este Consejo ha entrado ya en interacción con el sistema de Naciones Unidas para poder generar otros productos. Por ejemplo, acabamos de presentar hace menos de 15 días el primer informe de desarrollo humano en El Salvador, que fue un trabajo y se llamó modelo de informe de desarrollo humano bicentenario, porque le quisimos dar ese enfoque cuando hablamos con Naciones Unidas de que se buscaran como parámetros los 200 años de la independencia para ver dónde se encontraba el país. Ahí está ese informe que esperamos sirva como un modelo para las políticas públicas del gobierno de El Salvador. Tiene el enfoque central, que es el tema de medio ambiente, siempre con lo del antropoceno como punto, como horizonte para guiar todas las acciones del Estado. Entonces, tenemos el Consejo, tenemos el Plan Trifinio, tenemos el proyecto de desarrollo de la Constitución, la socialización, el trabajo en el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, o sea, pues que hay bastante desafíos por delante. Tenemos un buen equipo de colaboradores y de profesionales que están todos creando esa sinergia para, en conjunto y como un trabajo de equipo, poder alcanzar esas metas. Señor vicepresidente, queremos felicitarle. Ayer, 1 de febrero del 2022, ha lanzado un nuevo libro que es un homenaje a su padre. Felicidades por cumplir este proyecto, esta visión que usted tenía ya desde muchos años. Puede compartirle a todos los televidentes y cibernautas en qué consiste esta obra literaria. Bueno, realmente es una especie de biografía de la vida de mi padre. Se llama Una vida ejemplar por lo emblemático que fue esta vida de este hombre sacrificado durante los años del conflicto. Y yo creo que la importancia se da en que hay tiempos para todo, y justamente son estos momentos los tiempos de las víctimas. Hemos pasado casi 3 décadas celebrando los acuerdos de paz, haciendo ceremonias en las que los victimarios eran los protagonistas. Ahora, a partir de este año y con la decisión de la Asamblea Legislativa de nominar el 16 de febrero, 16 de enero de cada año como el Día de las Víctimas, se viene a reivindicar esa deuda histórica que teníamos con las víctimas. Y mi padre, creo yo que fue una de esas víctimas del conflicto, y este libro es el que se presentó el día de ayer por la Universidad Tecnológica, y esperamos que sea conocido y distribuido. Te lo voy a entregar para que tengas este ejemplar de cómo una persona pudo superar
todos los obstáculos que le presentó la vida y llegar a culminar su máximo sueño, su máxima realización como ser humano, como profesional, como académico. Ese es el mensaje que tiene esto de lo que se ha llamar el rector mártir de la Universidad de El Salvador. Doctor Félix Ulloa, hijo, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por compartir todas estas buenas noticias para El Salvador, para la región centroamericana, y por supuesto que estaremos pendientes de su agenda de trabajo y apoyando en la difusión de la comunicación estratégica desde la Vicepresidencia de la República. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Así finalizamos esta transmisión en directo desde Casa Presidencial, desde el despacho particular del doctor Félix Ulloa, hijo. Puede usted también adquirir un ejemplar de la biografía del papá del doctor Félix Ulloa para que usted pueda enterarse de este relato de un hombre que ha dejado un legado en El Salvador. Agradecemos su sintonía y le animamos a que continúe trabajando por el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.